El viaje de esta película inicia en habitación 303. El 3 es el número de la Trinidad Divina, Padre, Hijo, Espíritu. Nacimiento, vida, muerte, entre muchos otros significados atribuibles. Este número se repite en otra habitación al final de la película. Esto también tiene un significado que revelaremos en su momento. Prepárense para sumergirse en un mundo de simbolismos y transformación interior, el cual su alma no podrá pasar inadvertido. The Matrix no solo es una película de culto. A través de ella se esconde uno de los mapas simbólicos mejor dibujados sobre la arquitectura de la conciencia humana. El viaje del alma y el despertar espiritual, solamente accesible para aquellos buscadores sinceros, que como Thomas Anderson, el protagonista de la película, vivieron toda su vida sintiendo que algo no estaba bien y que existía una verdad oculta que su alma clamaba por develar. Saber qué es esta Matrix es la mayor interrogante de aquellas conciencias inquietas que han iniciado su viaje de transformación personal. Thomas Anderson toma el nombre de su alter ego Neo durante la película. En este relato lo llamaremos la mayoría de las veces el neófito, que significa recién plantado, aquel que ha sido sembrado en el camino del conocimiento, pero aún no ha florecido, alguien que ya fue tocado por la inquietud interior, demasiado despierto para seguir dormido, pero demasiado inexperto para guiarse solo y sin tropiezos. El 3, 0 o espacio, y 3 representan el viaje entre dimensiones de espejo, el umbral entre el mundo externo e interno, como es adentro es afuera. En esta ocasión Trinity, el primer personaje principal que observamos, está dentro de la habitación 303, porque el proceso de transformación interior del neófito inicia adentro. El teléfono que se observa es el canal que permite la comunicación entre ambos mundos. Y hay que entender que todos los personajes de la película representan una parte del complejo psíquico de Neo, o el neófito, el cual iremos deconstruyendo paso a paso. Trinity, que representa el ánima o principio femenino de la conciencia de Neo, que en metafísica es el principio generador, por eso aparece primero, viste de traje negro completo, que en el contexto de la película simboliza el descenso al mundo de la ilusión, de manera voluntaria. El nigredo, que se representa con el color negro, indica la muerte simbólica del ego de Trinity y su capacidad para moverse en el mundo externo sin perder la luz interior. Podríamos decir que Trinity ya ha disuelto su ego y ha muerto simbólicamente. La ropa negra protege la luz interior de la dispersión profana. Aparece el segundo personaje importante, el agente Smith. Este tiene rango superior sobre los policías que aparecen en escena. Él es un agente del sistema. Para nuestro análisis, es la tan temida sombra saliendo a través del ego puro. Viste un traje elegante y le caracteriza su repulsión por lo que él cataloga como suciedad humana, que en realidad viene a ser la humanidad misma, cumpliendo de tal manera la función de la sombra. Le muestra al neófito todo aquello que niega o no reconoce y representa todas aquellas partes de la conciencia del neófito que aún no se han logrado integrar y las clasifica como una amenaza. La sombra confronta constantemente a la parte consciente del neófito y en este caso Trinity está alterando el equilibrio del mundo exterior. El agente Smith advierte al teniente de policía que sus hombres ya fueron vencidos. Entonces se inicia una pelea entre Trinity y varios de los policías. Los policías representan dos cosas diferentes. Primero, podrían simbolizar las estructuras del ego protegiendo su territorio. Cada vez que una conciencia, que llamaremos despierta, para fines prácticos, regresa a la Matrix, las estructuras del ego, o sea, los policías, buscan reprimirlas, como cuando una idea con la que te has identificado por mucho tiempo se enfrenta a una verdad incómoda que no quieres aceptar. Lo más fácil es eliminar esa verdad, atacándola para no aceptarla. En ese encuentro, Trinity, que es una parte de la conciencia de Neo que ya ha despertado, acaba con todos los policías fácilmente, pues las resistencias del ego son insostenibles frente a una conciencia liberada. El agente Smith sabe que las estructuras egoicas conscientes se disuelven fácilmente frente a una conciencia atenta.
En segundo lugar, los policías podrían representar aquellas conciencias del sistema que habitan en el mundo externo y se identifican con el sistema, y harán todo lo posible por defenderlo, atacando a quien represente un riesgo para el orden mismo. El agente Smith también sabía que una conciencia despierta libera las conciencias dormidas, solo con su presencia, debido a su luz interior. Todos los policías derrotados representan esas conciencias liberadas. Luego, Trinity huye de los agentes del sistema que forman parte de la conciencia del neófito que aún no han logrado integrar. En la siguiente escena aparece otro número de habitación, el 101, donde vive el neófito, que en esta etapa de su viaje aún identificaremos como a Thomas Anderson, cuyo nombre representa el ego, personalidad o máscara que el neófito usa. La habitación 101 simboliza el espacio interior donde el neófito empieza a sospechar de su propia irrealidad. Atrapado en 4 paredes y en su rutina, algo dentro de él gritaba que esto no puede ser todo, lo que lo impulsaba a vivir una doble vida, como hacker informático fuera del sistema. Digamos que es esa etapa o actitud rebelde de nuestra personalidad frente al sistema, que generalmente el mismo sistema se encarga de acallar en base a herramientas de manipulación colectivas como sistema financiero, religioso, prensa, política, entre otras cosas. Además, el 101 es una referencia literaria perfecta a la habitación 101 del Ministerio del Amor, de George Orwell, en donde existía una habitación llamada la Sala de Reeducación Final, que tenía como fin la aniquilación de la conciencia individual, hasta que la persona ame su propia esclavitud. No se ve en su nombre, mientras no se rompe el alma. Digamos que sería lo opuesto a la individuación junguiana. La mente por miedo entrega su libertad. El ego renuncia voluntariamente al self, de regreso al rebaño. Esta habitación está bajo tierra, sin ventanas, sin tiempo. Desde una perspectiva alquímica podríamos decir que en esta habitación la materia no se purifica, solo se pudre infinitamente. ¿Te has sentido alguna vez encerrado en algún proceso similar? ¿Te has sentido atrapado alguna vez en una habitación? ¿Te has sentido atrapado en algún lugar similar en algún momento de tu vida? ¿Has visitado alguna vez la habitación 101? A los 7 minutos con 7 segundos de la película, exactos, el neófito recibe el mensaje de Trinity, su ánima, o componente femenino de su conciencia, que en su ordenador se lee como Despierta Neo. Trinity no lo reconoce como Thomas Anderson, viene a representar a su ego, sino lo reconoce como Neo, su contraparte masculina o Animus, la parte de su conciencia en espera de despertar para integrarse. Con respecto a la hora exacta de la película, el 7 es el número del espíritu que busca la perfección o la verdad. 7 días de la creación, 7 chakras, 7 metales alquímicos, siendo así que este 707 es el espejo del alma despierta, el espíritu a través del vacío o de un canal, que es la conexión de su ordenador representada por el 0, intentando realizar una comunicación interdimensional con la conciencia de Thomas Anderson. Es decir, la conciencia despierta de Trinity intentando despertar a la conciencia dormida de el espíritu, llamándose a sí mismo a despertar. El principio femenino interno y despierto le recuerda a Neo, el principio masculino dormido, que el sueño ha terminado. Luego del mensaje de Despierta Neo, el texto es muy explícito. Dice que la Matrix lo tiene y que debe seguir el agujero del conejo blanco, haciendo referencia al conocido cuento de Alice Carrot, en el que Alicia debe seguir el agujero del conejo blanco para poder descender al mundo subterráneo del inconsciente. ¿Cuántas ocasiones en tu vida no has sentido, no has tenido la certeza, no has recibido el susurro de tu lado femenino, de tu intuición, que te dice que la Matrix te tiene y es el momento de seguir el agujero del conejo? Tocan la puerta. Es un cliente de Neo, el hacker alter ego de Thomas Anderson. El neófito saca un libro que dice Simulacra and Simulation. Libro real de Baudrillard, filósofo francés que estudió la era de las imágenes, los medios y la pérdida de lo real, que en su libro escrito en 1981 con su tesis principal indica: ya no vivimos en una realidad, sino en una simulación de realidades. Algo muy interesante es que en la película el libro está hueco.
Allí Neo guarda sus disquetes y dinero, escondiendo los símbolos de su vida material o ilusoria en un libro falso que habla de una teoría de lo falso de la realidad y la reemplazabilidad de los símbolos en la modernidad. Neo saca un disco que entrega a su cliente, el que le dice literalmente que le salvó la vida y que es su Jesucristo personal, haciendo alusión desde ya al arquetipo del iniciado y elegido para despertar al Cristo interior en el hombre. En la película sería el elegido a liberar a las conciencias dormidas por las máquinas. También simboliza la ayuda que la conciencia en proceso de despertar del neófito, en este caso Neo, brinda a las conciencias, digamos, más dormidas de la Matrix. La mujer que acompaña a su cliente tiene un tatuaje de un conejo blanco en su hombro, por lo que Neo los acompaña siguiendo la pista previa de Trinity en su ordenador. En una fiesta nocturna se presenta a Trinity. Aquí se desarrolla el primer diálogo largo entre dos partes de la conciencia del neófito. Es su principio femenino, cuyo inconsciente está más integrado a la conciencia, intentando despertar al principio masculino aún no integrado. Trinity le confiesa su identidad y se acerca para darle un susurro, la intuición hablando a su oído. Un mensaje del mundo interno al mundo externo. Le dice que sabe muy bien quién es, a qué ha venido, sabe qué ha estado haciendo, por qué no duerme y por qué vive solo, por qué cada noche se siente enfrente a su computador, sabe que lo está buscando. Trinity, que viaja desde el mundo inconsciente, desde el mundo interno, sabe todo lo del mundo consciente, del mundo externo, del ego. Y sabe también que Neo busca a Morfeo, otro personaje principal, que viene a representar al maestro interno, o digamos en el mapa psíquico junguiano, al alma de Neo. Lo que realmente está buscando Neo es la verdad sobre Matrix. La siguiente escena es Thomas Anderson en su trabajo de oficina dentro de Matrix. Aquí es regañado por no llegar a tiempo por su jefe, el cual le indica que de no acoplarse a las reglas del sistema será despedido, simbolizando de alguna manera la incoherencia que se suele atravesar al inicio del viaje del alma de una persona que ha despertado, mantiene una vida limitada por el sistema material, ante un llamado espiritual. Neo recibe una llamada. Es Morfeo. Le dice que le ha estado buscando y que espera que esté listo para ver lo que quiere mostrarle. Neo debe huir, pues los agentes del sistema han venido por él. Para lograr salir a salvo, debe dar un salto de fe por la ventana, a una considerable altura. Pero el miedo a morir de la caída lo detiene, simbolizando la resistencia de nuestro ego al llamado del alma por los miedos generados por la propia Matrix. Al no dar el salto, su celular cae, representando también la pérdida de comunicación temporal con la voz de tu alma debido al miedo. La siguiente escena es un diálogo entre Thomas Anderson, el ego del neófito, y el agente Smith, la sombra del neófito. Smith revisa su expediente para echarle en cara todos sus defectos, como solo la sombra lo haría. Le recuerda todos los crímenes que ha realizado con su alter ego Neo, el hacker. El agente Smith está buscando a Morfeo, al igual que Neo. La sombra tira hacia abajo buscando integración, mientras el alma tira hacia arriba buscando iluminación. Smith también representa de alguna manera esa sombra colectiva de la humanidad, como agente del sistema. Es vigilante del sistema y su misión es mantener el status quo. Al ser también el arquetipo de la sombra colectiva no reconocida, se manifiesta violentamente con su odio hacia la humanidad. Thomas Anderson no vende a Morfeo, es decir, escoge ser fiel a su alma y no ceder ante las tentaciones de la sombra. Sin embargo, no sale ileso de ese encuentro. Primero Smith cierra completamente su boca, cosiendo sus labios, simbolizando la parálisis y el silencio del ego y la conciencia cuando la sombra brota. Luego le coloca un parásito cibernético por su ombligo, lo cual, hablando un poco más místicamente, podría representar a los parásitos energéticos y mentales
que nos infectan cuando permitimos que nuestra sombra brote en la inconsciencia, generalmente a través de nuestros vicios, como el consumo de sustancias, pero no solamente así, sino también a través de comportamientos reactivos condicionados a través de nuestra sombra, al igual que muchas otras formas en las que la sombra se puede manifestar de manera inconsciente, que de hecho se manifiesta todo el tiempo de manera inconsciente, hasta que lo hacemos consciente. En la siguiente escena, de regreso a la habitación 101, Morfeo, la voz del alma del neófito, vuelve a comunicarse con Thomas Anderson. Le dice, literal, que es el elegido y que ha pasado toda su vida buscándolo. Le da una dirección. Thomas Anderson responde al llamado del alma. Es recogido en un carro negro, al igual que el color del traje de Trinity. Y en la parte delantera del auto están dos nuevos personajes, que ahora forman parte de la conciencia del neófito. Los dos representan una dualidad, las dos columnas del templo de Salomón, Jaquín y Boaz. El hombre de negro que conduce el auto se llama Epoch. Es un arquetipo solar y simboliza la fuerza de la voluntad dirigida por el alma. La voluntad al servicio del propósito. El guardián del umbral. La disciplina del iniciado o la voluntad disciplinada que sostiene el proceso en curso. La mujer de blanco, que la apunta con un arma, se llama Switch. Simboliza la inteligencia. Representa a la guardiana del velo. Su nombre hace referencia al paso de un lado del velo al otro. Es un arquetipo más lunar y representa la prueba del mercurio alquímico a través del discernimiento y la pureza, siendo así que Switch, en intención de purificar al neófito y desparasitarlo, le dice a Laun Thomas Anderson que se retire la camisa. Ante tal petición, él duda. Switch le indica que debe elegir entre sus reglas o la carretera, es decir, le exige la alineación necesaria con el camino. ¿Hay coherencia en la vida del neófito? ¿Está realmente listo para ver a través del velo? Thomas Anderson prefiere bajar del auto. Entonces Trinity, que simboliza su intuición, le aconseja que confíe en ella. Él pregunta por qué. Ella responde porque él ya ha estado allá afuera, ya conoce ese camino y sabe dónde termina. Ella, como la voz de su intuición, sabe dónde él quiere realmente estar. Esto marca la diferencia radical entre regresar al mundo profano o continuar el camino iniciático. Neo se queda en el auto, es decir, se mantiene firme en el camino. Pide a Epoch luces y con una máquina que provoca una corriente eléctrica extrae el parásito de Neo, haciendo referencia a su purificación, necesaria siempre para entrar al templo. La noche es oscura. Llueve mucho, hay tormenta. Este escenario de alguna manera podría hacer referencia a la noche sagrada descrita en los misterios eleusinos, la noche de los Mistal o iniciados, que se describía como una oscuridad total, truenos, relámpagos, temblores, después silencio, según palabras de Plutarco de Queronea en su tratado sobre Isis y Osiris. Nuestros personajes ingresan a un edificio. En una toma aérea se observa el piso en mosaico, blanco y negro, en el centro del mismo, simbolizando la dualidad de la realidad, luz y oscuridad. Este hecho anuncia que han ingresado al templo para la iniciación del neófito. Trinity le aconseja que sea honesto a Neo, que Morfeo sabe mucho más de lo que él puede imaginar. Y pues, si Morfeo simboliza el alma de Neo, sin duda no hay secreto para el alma del neófito que el neófito le pueda ocultar. Entonces Morfeo, su alma, le dice, al fin, como si hubiera estado esperando mucho tiempo su llegada. ¿Cuánto tiempo está o ha estado esperando tu alma para que escuche su llamado? Luego Morfeo le hace otra referencia sobre Alicia cayendo en el agujero del conejo. Le dice que tiene la mirada de alguien que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Morfeo resalta que eso es irónicamente cierto, vaticinándole lo que le espera. Le pregunta si cree en el destino, a lo que el neófito responde, aún desde su ego, que no, porque no le gusta la idea de que no puede controlar su vida.
Morfeo le dice que sabe muy bien de qué habla, sabe por qué vino, sabe que hay algo mal en el mundo, aunque no sabe qué es, que está dentro de él, volviéndolo loco, como una astilla en su mente. Le ofrece la posibilidad de saber qué es la Matrix. Le explica que la Matrix es el mundo que han puesto ante sus ojos para que no vea la verdad, que la puede percibir al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos, haciendo referencias fuertes al verdadero sistema actual. Le confiesa que lo que oculta la Matrix es que nació esclavo, al igual que los demás. Es cautivo en una prisión que no puede probar, tocar ni oler. Una prisión para su mente. Además, le explica que para entender qué es la Matrix, no se puede simplemente explicar el concepto a alguien de manera racional. Es algo que hay que ver personalmente. De igual manera, haciendo fuertes referencias al despertar de conciencia en la sociedad actual. Pues ver el mundo como iniciado es algo que no se puede explicar, sino que se tiene que vivir. Morfeo le advierte además que es su última oportunidad, que después de eso no hay marcha atrás. Es la prueba final de su iniciación. Debe decidir si escoge la píldora roja y continúa en su viaje iniciático, o si toma la píldora azul y podrá regresar a su vida profana. El neófito toma la píldora roja, dando paso al clímax de su iniciación. Morfeo dice que siempre llevan el tiempo en contra, haciendo referencia a la inevitabilidad del paso del tiempo lineal, externo o cronos, que los domina desde ahí, contrastado con el tiempo perenne que rige Kairos, o la eternidad del mundo interior. También podría estar haciendo referencia al momento preciso para actuar, que demanda el fuego alquímico. Si no actúas cuando el fuego está encendido, la materia prima se quema o se enfría y no hay transformación alguna. En su iniciación aparece un tercer personaje, Cypher, a quien catalogaremos como el ego traidor, la parte del ego que se resiste al proceso de transformación del neófito, que aún mantiene apego a la comodidad que podría ofrecerle la ignorancia del mundo profano. Cypher, o el ego traidor, está incómodo con la presencia del neófito. Neo está inquieto y Cypher le dice: abrocha tu cinturón, Dorothy, porque de Kansas puedes despedirte, haciendo alusión al cuento iniciático del Mago de Oz, en el que Dorothy piensa que Kansas es su único hogar y el centro del mundo, y es arrastrada por un tornado hacia un mundo que habita dentro de su psique. Al venir de Cypher, que representa el ego traidor, de alguna manera está intentando reducir a Neo, como si él fuera tan ingenuo para creer que Oz es una aventura mágica. Cypher representa de alguna manera este último susurro del ego antes de saltar, que te dice: no lo hagas, vas a caer de seguro, estar dormido es más cómodo. Está proyectando su propia frustración. De cualquier manera, el neófito está a punto de iniciar su viaje. Lo sientan frente a un espejo, portal entre ambos mundos, consciente e inconsciente, donde Neo ve su reflejo, el cual se triza, representa la fragmentación de su ego. Luego, el neófito extiende su mano. Al tocar el espejo, de alguna manera, representando el gesto alquímico de Solvet et Coagula, el ego no logra cruzar el espejo. El ego se disuelve en él. Así, el espejo se vuelve líquido. Este líquido del umbral, del espejo diluido, ahora está en el neófito y lo comienza a absorber, es decir, empieza a experimentar la dilución de su ego. El yo se desintegra para volverse transparente. Se disuelve como Thomas Anderson para coagularse como Neo. El líquido avanza hasta su boca. El ego ya no habla, interpreta o pregunta, pues ha sido silenciado. Está entrando en un estado donde el lenguaje hablado no sirve. En el inconsciente, las palabras quedan de lado y predomina el lenguaje simbólico. Así como en tradiciones iniciáticas, el neófito pasaba periodos de silencio absoluto durante su iniciación. Neo logra hacer el viaje completo al inconsciente y despierta del profundo sueño en el que se encontraba.
Se le tira todos los cables que lo mantenían conectado y dependiente del sistema. Una de las máquinas, al notar que Neo ha despertado, procede a desconectarlo completamente, pues despierto ya no le sirve más al sistema y es eliminado por un sistema de drenaje donde aparentemente caen los desechos del sistema, donde es recogido por una nave, la nave que comanda Morfeo. Como indica el Corpus Hermeticum, el descenso consciente al caos trae iluminación. La nave viene a representar la mente inconsciente que navega en el inconsciente colectivo, o quizás navega en un plano dimensional de vibración más elevado a la 3D, como el plano onírico o 4D, desde donde el alma o Morfeo comanda. Morfeo y Trinity están muy complacidos de haber logrado despertar a la conciencia de Neo con éxito. Neo ha muerto simbólicamente, ahora es un iniciado. Comienza la llamada noche oscura del alma para Neo. La identidad antigua de Neo, Thomas Anderson, ya no existe. Con él han desaparecido el propósito, aficiones, creencias, incluyendo la imagen de sí mismo, con lo que la pérdida de sentido es inevitable. Todo esto está representado con el proceso de recuperación de Neo en la nave. La nave, cuyo nombre es Nabucodonosor, representa a la mente del neófito, viajando a través del inconsciente. De una manera interesante, Nabucodonosor apunta al rey babilónico que tuvo un sueño profético que no podría descifrar. El Daniel bíblico interpretó su sueño como mensaje divino, que vaticinaba el fin de un ciclo de poder y el inicio de otro. Así como en Neo ha concluido su rol de identificación con el sistema y el poder externo basado en la materia, ha iniciado el ciclo de identificación con el poder interno del espíritu. Por simbología, podríamos decir que la nave también representa la barca de Ra o la balsa de Tot, el vehículo del alma que atraviesa el caos, y su comandante Morfeo, el dios del sueño, puede identificar y navegar, como en el sueño de Nabucodonosor. Nada es al azar. En fin, los tripulantes de la nave ayudan a atravesar al cuerpo de Neo por un proceso de recuperación profunda, pues su cuerpo nunca había vivido en un mundo real, tal como se recomponen nuestros cuerpos una vez que el despertar espiritual o de conciencia ha sido efectivo, y exigen una alineación con la nueva conciencia, y exigen coherencia con el cuerpo, la mente y el espíritu, por lo que generalmente se instituyen nuevos hábitos saludables para el cuerpo. Luego de su recuperación, Morfeo o el maestro interno empieza a enseñarle a Neo las verdades de la realidad y las realidades. Le explica que lo que percibimos normalmente como real es lo que recibimos por nuestros sentidos, y que esto no implica que sea real. Aquí hace referencia a la existencia de los planos dimensionales. El hecho de que los sentidos en su desarrollo más básico perciben apenas el plano material, y este plano material es una simulación de un plano dimensional más elevado en vibración. También revela que somos energía, y con ello víctimas de entidades que se alimentan de nuestra energía, si es que permaneces en el sistema sin una conciencia despierta. Un diálogo interesante es que Morfeo le confiesa a Neo que jamás liberan una mente que ha alcanzado cierta edad, por la incapacidad que tienen las mentes de aceptar el cambio. Esto es algo que también se toma en cuenta como criterio de ingreso por muchas órdenes iniciáticas, donde se considera que a partir de cierta edad el ser humano pierde la capacidad de adaptarse y es muy difícil autocorregir los vicios de su conciencia. Luego, Morfeo hace la referencia del elegido, un ser que liberó a los primeros cuando la Matrix fue creada, y que luego de su muerte el oráculo profetizó su regreso, con el cual la humanidad sería liberada. Para Morfeo, Neo es el elegido. Sin duda, para tu alma, tú siempre serás su elegido. Aunque la referencia de la película
está un poco inclinada hacia Yeshua o Jesús, el Maestro que fue elegido hace mucho tiempo para liberarnos mediante el despertar de su conciencia crística, mostrándonos el camino de liberación. La segunda venida de Jesús no es literal. Ahora es el momento de la segunda venida de Jesús, la segunda venida del Cristo, pero el Cristo interno, el cuerpo crístico que habita dentro de ti, el despertar de la conciencia crística, porque ahora tú, yo, todos somos los elegidos para hacerlo. Luego, conectan a Neo con un plano similar a la simulación del mundo material, donde el operador llamado Tank, que de alguna manera no encaja exactamente en nuestro mapa psíquico, porque lo catalogaremos como lo más cercano a lo que se podría llamar como un maestro espiritual, el maestro espiritual del neófito. Este personaje comienza a enviarle información con la carga de programas informáticos que le entregan nuevas habilidades, similar de alguna manera a las habilidades Osiris que adquiere una conciencia liberada de la Matrix. Allí Morfeo, el maestro interno, le empieza a enseñar los límites irreales creados por la mente y la importancia del iniciado de conectar con la certeza y la confianza. No basta con creer, hay que ser, apartando al 100% los miedos y dudas. Le hace dar un gran salto como prueba. Sin embargo, Neo falla en el salto. Este salto representa los primeros pasos que el iniciado da, cuando generalmente la duda aún está presente en su conciencia y no permite que el poder del alma sea manifestado. Luego, le indica la verdad sobre el sistema y la 3D. La mayoría de las personas se han identificado demasiado con su personaje, así que lo defenderán y con él también a la Matrix, a costa incluso de sus vidas. Luego le explica el poder de los agentes y que toda persona que ha intentado enfrentarlos alguna vez siempre ha fallado. Pero Neo, como el elegido, es el llamado a tener éxito donde los demás fallaron. Los agentes son la sombra, nuestra sombra. El significado de los mismos, capaces de poseer a cualquier ser humano conectado a la Matrix, es el de la sombra del iniciado, proyectándose en cualquier otro humano, siempre haciendo el trabajo de espejo. Pero como indica Morfeo, el trabajo de Neo ya no es huir de su sombra. Ahora debe enfrentarla, pues tiene las herramientas para hacerlo. Una escena en el inconsciente con Nabucodonosor, navegando entre máquinas que los buscan para atacarlos, podría representar la conciencia del iniciado en el plano astral y la presencia de seres del bajo astral que buscan atacarlo, además del estado de vulnerabilidad a la que se suele someter una conciencia recién despierta en el plano astral, sobre todo si es que no es consciente en este plano. Neo habla con Cypher, quien representa a la parte de la conciencia del neófito aún identificada con la Matrix, el ego traidor. Le cuestiona sobre su calidad de elegido, siembra dudas dentro de él. Ahora se observa a Cypher cenando con el agente Smith, haciendo un trato con el que se entrega totalmente a su sombra sin integrarla. Algo también típico en el periodo de caída post-despertar espiritual. Cypher es la parte de la conciencia del neófito que aún no se ha desapegado de la materia y cae ante los antiguos vicios o placeres mundanos de su vida anterior. No acepta la nueva vida fuera del mundo profano. Al vender a Morfeo, termina vendiendo su alma, solo para regresar a los placeres de la materia en la inconsciencia. ¿Cuántas veces has vendido tu alma? ¿Has vendido tu propósito? Al no lograr sostener tu voluntad, al no lograr sostener tu palabra, y caíste y regresaste en lo que juraste dejarías. Justo después de esta escena de Cypher comiendo carne, se muestra su contraparte, el miembro más joven de la tripulación, llamado Mouse, que con solamente una frase se logra revelar qué parte de la conciencia del neófito representa este tripulante. Aquel que niega sus impulsos está negando todo aquello que lo hace humano. Mouse es la conciencia instintiva del neófito, la parte más humana de él. Ningún despertar espiritual es genuino o completo si divide el cielo de la tierra.
El despertar une el cielo y la tierra, materializa lo divino y exalta la materia. El hombre regenerado conserva la memoria de la bestia, pero la bestia obedece a la luz. Finalmente, es hora de visitar al oráculo, es decir, que el neófito se encuentre con su corazón. En la antesala de la morada del oráculo, se encuentra con varios niños prodigio, que tienen poderes psíquicos, haciendo referencia, una vez más, a las habilidades suprasensoriales que se pueden activar luego del despertar espiritual. Uno de estos niños le explica que para doblar la cuchara, no debe intentar doblar la cuchara. Debe darse cuenta que no hay cuchara y que ésta se dobla con él. Neo logra doblar la cuchara o darse cuenta de que no hay cuchara. El iniciado cruza el umbral y el primer velo de la ignorancia, según Blavatsky, ahora se encuentra por cruzar el segundo gran velo, la mente analítica o el conocimiento, solamente cuando se enfrenta a su corazón. En Feng Shui, el corazón está representado por la cocina en el hogar. Efectivamente, el personaje del oráculo se encuentra en la cocina, horneando galletas. Un letrero de advertencia en la entrada dice: «Conócete a ti mismo», tal como la antigua y conocida inscripción del oráculo de Delfos. El letrero en la entrada simboliza la entrada al templo, la entrada a un lugar sagrado, su corazón. Solo poniendo a prueba sus verdades, la conciencia de su corazón, Neo, podrá conocerse realmente. El oráculo le cuestiona sobre si es el elegido. Neo le dice que no lo sabe. El oráculo hace un juego de palabras y termina haciendo que sea él mismo quien se responda si es que es el elegido o no. Como Neo tenía inseguridades profundas que no había superado, termina concluyendo que no es el elegido. Evidentemente el oráculo le da la razón, porque solamente el iniciado puede elegirse a sí mismo. Nadie más puede hacerlo por él. Ahora llega la traición de Cypher, el ego traidor. Cortan la línea dura del edificio para que los tripulantes no puedan regresar al mundo inconsciente, al mundo interior. La conciencia identificada con el ego y con la Matrix corta la comunicación con el operador, con Tank, con tus guías espirituales. En la película, los tripulantes se ven rodeados por muchos policías y agentes que atacan por todos lados del edificio, simbolizando los múltiples ataques que recibe el iniciado una vez que ha perdido la conexión con los planos superiores. Muere Maus, la conciencia instintiva. De alguna manera, representa como parte de la identificación con el mundo, con la humanidad, con la inocencia, se pierde en el proceso iniciático. Luego, Morfeo, el alma, se sacrifica para salvar a Neo. Es vencido por Smith fácilmente y capturado por varios policías. Representa de alguna manera la desconexión con el maestro interno una vez que regresamos a nuestra vida antigua profana, traicionados por nuestros apegos y pasiones mundanas. Y el poco trabajo que puede hacer el alma cuando le entregamos el poder a nuestro ego o a nuestra sombra. Cypher ataca a Tank y elimina la comunicación con los guías. Normalmente los guías y maestros espirituales no pueden comunicarse con el iniciado ni ayudarlo cuando la vibración del mismo ha bajado demasiado. Cypher elimina a Apoc y Switch, a la parte de la conciencia de Neo identificada con la disciplina y la pureza moral. Cuando está a punto de matar a Neo, Cypher enfrenta a Trinity con el hecho de que ella está enamorada de Neo, del supuesto elegido, que si fuese el elegido, algo mágico pasaría y se salvaría. Pero el femenino no puede sobrevivir en una conciencia sin su contraparte, el masculino. Tan despierta y elimina a Cypher y trae a Neo y Trinity de vuelta. Aquello simboliza las ayudas constantes de nuestros guías en el proceso. Cuando todo parece perdido, en la situación más difícil, ellos aguardan atentos para ayudarnos y lo hacen a menudo. Eso sí, bajo nuestro consentimiento y por pedido nuestro. Neo y Trinity, el masculino y el femenino, van al rescate de Morfeo, su alma,
Esto simboliza las energías masculina y femenina del iniciado, trabajando juntas. Una vez que se consigue, la magia y los milagros ocurren. Neo debe elegir entre su vida o su alma, pero él comienza a creer en él y en los milagros, así que apuesta por su alma. Tiene la certeza que puede salvar a Morfeo. Eso representa la identificación con el servicio y un propósito superior, el propósito del alma. Neo y Trinity atacan un edificio militar con muchísimos soldados. Cuando el masculino y el femenino comulgan, los ataques o barreras del mundo externo no representan una amenaza. Al contrario, el iniciado se vuelve un ente generador de cambio y transformación a su alrededor. Neo se mueve tan rápido que termina esquivando las balas como los agentes. Ahora se mueve casi a su velocidad. La certeza y confianza de Neo hacen que ahora pueda seguirles el paso. Es decir, ahora puede ver a su sombra, puede identificarla claramente, por lo que a pesar de no salir ileso de su enfrentamiento, está vivo. Luego derrota a los 3 agentes que se encontraban resguardando a Morfeo, quienes lo torturaban para que revele los códigos secretos de Sion, la última ciudad humana. Escena que podría representar fácilmente a la alegoría masónica del tercer grado sobre los compañeros traidores Jubelaz, Jubelós y Jubelum que asesinan al maestro Irán Aviv con sus herramientas de construcción, en su intento de arrebatarle el secreto del maestro. El significado iniciático es el de las fuerzas desintegradoras que obran en la naturaleza del hombre, la ignorancia que oscurece la mente, la superstición que significa la perversión del conocimiento espiritual en dogma, volviéndolo fe muerta, y el miedo que apaga la voluntad y paraliza la acción. Todo esto según la interpretación del afamado maestro masón Mele Pijol. Todas estas resistencias de la conciencia, el neófito Neo ya las había superado, por lo que puede derrotar momentáneamente a los 3 agentes y salvar a Morfeo, en un épico salto doble que termina con Neo atrapando a Morfeo en el aire, simbolizando el reencuentro con el alma luego de la caída de conciencia, provocada por el ego traidor. Sin embargo, los agentes siguen reapareciendo en otros humanos, pues las fuerzas desintegradoras estarán siempre a la espera de un momento de debilidad para atacar a una conciencia en el camino iniciático. Trinity salva a Neo y Neo salva a Trinity. El masculino protege al femenino y el femenino potencia al masculino, representando la sinergia perfecta que viene con la cooperación de ambas energías en el iniciado. Morfeo, la voz de su alma, calma las dudas de Neo cuando le dice que el oráculo solo le dijo lo que necesitaba escuchar y que hay una gran diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino. Finalmente, Neo se enfrenta al agente Smith y decide quedarse a pelear. Morfeo, su alma, se emociona al ver que finalmente empieza a creer. Esto simboliza la capacidad del iniciado que ha conectado con su alma y está alineado con su propósito de hacerle frente a su sombra. De hecho, Neo vence momentáneamente a Smith, la sombra, e intenta regresar a casa, a su mundo interno. Sin embargo, es perseguido por los 3 agentes juntos. Logra evadirlos con las instrucciones del operador Tank, o sea, su maestro espiritual. Al final, en una escena inesperada, Neo recibe un golpe fatal y luego varios disparos más del agente Smith, que terminan con su vida, justamente en la puerta de la habitación 303, donde inició la película, donde inició el viaje iniciático de Neo, el cual ha llegado a su fin. También termina ahí la vida de Neo identificada con su ego, todas las facciones de su conciencia, de lucha, moral, instinto y apego, se han disuelto, en parte también gracias a la ayuda del ego traidor, que simplemente estaba permitiendo que las partes de la conciencia identificadas con el ego terminen de consumirse.
para el propósito de individuación, deben disolverse por completo. Como vemos, no hay cosas ni personajes buenos ni malos. Cada uno está ejerciendo su rol y su propósito en el proceso de transformación del iniciado. Neo ha muerto. Trinity, el componente femenino, lo resucita con un beso, que representa la chispa de la conciencia superior que se le entrega al iniciado que ha dejado atrás su antigua vida por completo y merece resucitar. También se simboliza con este beso la integración final del masculino y el femenino, la boda alquímica. Después de todo el viaje recorrido, el proceso de individuación de Neo ha terminado. Ahora ha despejado el último velo de la Matrix. Puede ver los códigos del sistema tal como son, sin ilusión alguna. Los agentes intentan atacarlo con armas de fuego, pero Neo ahora es un maestro en sí. Los límites de la mente o la materia no pueden afectarlo. No se rige por las mismas leyes que los demás, porque él las conoce a profundidad. Sabe cómo funcionan, así que sabe cómo romperlas. Neo decide parar las balas, y las mismas se detienen en el aire. El agente Smith quiere enfrentarlo, pero Neo lo vence fácilmente. Ahora puede ver a su sombra de frente y no le afecta, no huye. Es más, ni siquiera busca pelear con ella. De hecho, Neo salta dentro del agente Smith, dentro de su sombra, y este explota en pedazos. Simboliza la integración de la sombra dentro de él. El maestro puede darle luz a su sombra desde adentro, viendo su código de origen, viendo dentro de él, entrando en ella y no ella en él. Solo así puede entender que su sombra es él. Solo así la sombra del inconsciente se integra a la conciencia en armonía. Finalmente, Neo regresa a su mundo interno, que se veía amenazado por varias máquinas centinelas con tentáculos robóticos que, como ya mencioné, representan o podrían representar entidades astrales que acechan al caminante del sendero, sobre todo cuando avanza en su camino espiritual. Y el cuidado que debe tener el iniciado, sobre todo mientras duerme, porque su conciencia pasa totalmente al plano onírico. Y si no tiene la protección, el cuidado o la habilidad suficiente, puede ser víctima de ataques. Sin embargo, ahora el neófito se ha vuelto ya iniciado y el iniciado se ha vuelto ya maestro. Así que a su regreso al mundo interno, todas las máquinas que buscaban atacarlos quedan automáticamente inhabilitadas. El final de la película es una llamada telefónica de Neo en donde hace un guiño necesario para el caminante del sendero. No he venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. El camino apenas ha iniciado. También anuncia su intención de mostrar la realidad del mundo a través de su camino a otras conciencias con la intención de despertarlas. Recuerden que Neo y el maestro interno son uno solo ahora. Parte de su propósito desde esa versión es la de enseñar el camino a quienes vienen por detrás. Y de alguna manera con esto revela de frente y directo el propósito del guión de la película, que más allá de ofrecer entretenimiento, es un mensaje con muchas pistas para aquellas conciencias que se encuentren en el proceso de despertar. Si llegaste hasta aquí, felicidades, eres un iniciado. Seguramente ya estás en tu camino de transformación individual. Recuerda que la iniciación es espontánea la mayoría de las veces, y la mayoría de las veces no eres consciente de la misma, motivo por el que demanda muchísima conciencia, sobre todo para lograr identificar en qué parte del proceso, tu camino, te encuentras. Y esta era la idea del video, que con este mapa psíquico del iniciado puedas identificar en qué parte de tu proceso te encuentras, quizás estancado o quizás no. Así que si es que alguna parte de esto te resonó, sígueme para más contenido, seguro que te servirá. Mucha suerte en tu camino.